bueno, hoy estamos comenzando una nueva serie, la serie de Jesús es. Y vamos a estar aquí este domingo y 2 domingos más a medida que llegamos al fin de semana de Pascua, el domingo de Pascua. Y estaremos aquí en lo que el tema es Jesús es. Y el día de hoy vamos a hablar de Jesús es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Y vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 17. Principalmente, ahí es donde vamos a estar. También para los que les gusta adelantarse, vamos a estar en el libro de Filipenses, capítulo 2, Hebreos 4 y también Gálatas 4. También me gustaría preguntarles, como dice también nuestro pastor, ¿cuántos de ustedes trajeron su Biblia? Si lo puede mostrar. Me encanta cuando cristianos traen su Biblia a la iglesia. También, ¿cuántos de ustedes trajeron su Biblia digital? ¿Verdad? ¿Todos? Ahí está. ¿Tienen permiso pastoral? Si es que solamente lo van a usar por los próximos 30 minutos para como que sea Biblia, entonces no hay ningún problema. Lo pueden usar, pero no se distraigan. Yo sé que después seguro hay planes para ir a almorzar, pero no se preocupen. Bueno, libro de Mateo, capítulo 16, versículos de 13 al 17, dice: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Una vez más, el tema de hoy es Jesús es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Y mi oración esta semana, preparándome para el mensaje de hoy, es que podamos recibir la buena semilla de la palabra de Dios, que nos dé oídos para escuchar, que podamos completamente apagar toda distracción para poder poner atención para la revelación que Dios tiene para nosotros. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por tu palabra que es activa y eficaz. Señor, creemos de que esta palabra va a dar mucho fruto a su tiempo. Te pedimos por corazones listos para recibir esa semilla, por tierra fértil, para que pueda plantarse y sacar raíces. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, te pido que seas tú el que habla por medio de mi voz. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Creo que importa lo que Mateo nos está diciendo aquí, específicamente hablando en dónde ocurrió lo que acabamos de leer. Jesús está en la región de Cesarea de Filipo. Y esta región no está ahí por casualidad. Es más, cada vez que la Biblia menciona algo específico, tiene alguna razón. Y vemos que aquí, cuando estudiamos un poco más esta región de Cesarea de Filipo, nos damos cuenta que es un lugar donde competían ideas, lealtades, voces, es más, también adoración. Este lugar era conocido por la adoración al dios griego con G pequeña, Pan. También era un lugar donde estructuras se habían edificado para honrar y hasta venerar a Roma y al emperador romano. En otras palabras, este no era un escenario neutral, sino era un lugar donde constantemente se le quería mostrar a la gente qué honrar, qué venerar y hasta qué adorar. Y la verdad que cuando vemos nuestra realidad del día de hoy, nos suena tan lejos a lo que estamos viviendo hoy en día. Tenemos un mundo que le encantaría decirte qué es Dios, quién es Dios, qué debería ser lo más importante, qué debería ser lo que más importa y hasta qué merece nuestra adoración. Y la verdad es que nosotros sabemos de que para mucha gente Dios no existe
o es nada. Para otros Dios es el yo, ¿verdad? Ellos mismos. Para otros Dios es el dinero, el éxito, el placer, el control. Y si somos honestos, hasta aquí en el contexto de la iglesia, hay personas que podemos cargar ideas erróneas o incompletas acerca de Dios. Para algunos Dios es solamente el Dios de mis padres, ¿verdad? El Dios de mis abuelos. Un Dios del cual he escuchado, pero si soy honesto, no lo conozco. Para otros, Dios es una figura de autoridad religiosa, a la distancia, observando. Para otros, Dios es solamente un hábito de domingo. El domingo vamos a la iglesia, sí. Tenemos que ir a la iglesia y lo ponemos en esa cajita. Los otros días de la semana no estamos tan seguros. Para otros, Dios es un amuleto de la suerte. Si hago las cosas bien, entonces me irá bien. Y para otros, Dios es solamente un último recurso. Una llamada de 911. Cuando la vida se me derrumba, entonces solamente ahí voy a Dios. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que esto no es un tema realmente con el cual lidiamos hoy, pero que la gente ha lidiado realmente por siglos, por miles de años. Un tema que es relevante el día de hoy. Y me encanta porque aquí, a medida que vamos leyendo Mateo 16, vemos que en medio de todas estas voces que estaban en competencia, Jesús va al punto directo, cortando todo el ruido, y hace una pregunta más importante. La pregunta de, pero ustedes, hablándole a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Pero ustedes. En otras palabras, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? No para mi tío que es pastor, no para mi primo que tiene una iglesia en mi país, no para mis padres que nos llevan a la iglesia todos los domingos, no para mis abuelos que creen y han creído por 50 años, pero sino, ¿quién es Jesús para mí? No para mi esposa que ora todos los días, no para mi esposo que sirve cada domingo, sino ¿quién es Jesús para mí? Y es una pregunta realmente que quizás es importante. Es más, yo diría que es la pregunta más importante. ¿Y cómo es que respondemos una pregunta tan importante, con tanto peso, con tanta importancia? Creo yo que la podemos al menos empezar a responder prestando atención a cómo Jesús se presentó a sí mismo. Así como de la misma manera me acabé de presentar, ¿verdad? Les dije quién era y también quién no era, qué es lo que hacía y qué es lo que no hacía. De la misma manera podemos empezar por ahí. Porque antes de que Pedro confiese quién es Jesús, ya Jesús estaba revelando quién era Él. Y me encanta porque vamos a tener 2 puntos solamente el día de hoy. Ahora, en esos 2 puntos vamos a tener unos cuantos puntos bajo esos puntos, pero el primero que les quiero dar es: Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. Volvamos a Mateo 16, versículo 13, perdón. Cuando empezamos lo que acabamos de leer, nuestro pasaje principal. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dice la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. Él comienza preguntando, haciendo esa pregunta. Y creo que ese título importa, porque Jesús lo está usando intencionalmente. Es más,
podemos ver en los evangelios que Jesús usa este título 82 veces para referirse a Él mismo. Y por si acaso, Él no está diciendo simplemente soy humano. Él está usando un título lleno de significado bíblico, que las personas de su tiempo quizás lo entenderían bien o un poco mejor, estarían familiarizados con esto. Y no lo tenemos en las pantallas, pero se los puedo dejar de tarea. Pero en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, vemos que Daniel tiene una visión. Y más o menos la visión dice que alguien como un hijo de hombre se le aparece. Él está viendo esto. A quien se le da toda autoridad, toda gloria y un reino eterno. Entonces, cuando Jesús se refería a este título, se refería a eso que encontramos en el libro de Daniel. Y lo que encontramos en el libro de Daniel no se refiere a alguien que estamos hablando, alguien común o ordinario. Estamos hablando de una figura gloriosa, una figura exaltada. Y esta es la maravilla del evangelio, que Jesús es ese Hijo del Hombre, glorioso, Dios encarnado que vino a nosotros. Él tiene toda la autoridad del cielo. Y esa autoridad del cielo ha entrado a la humanidad físicamente. En otras palabras, el que viene del cielo ha venido a la tierra. Eso quiere decir que el Hijo del Hombre no está distante de nosotros en lo absoluto. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo cual me lleva a mi punto A. Jesús, el Hijo del Hombre, que se ha acercado. Jesús, el Hijo del Hombre, el que se ha acercado. Y podemos verlo ahí en Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y creo que a veces realmente no entendemos la magnitud de esta oración. Lo leemos y decimos, Emmanuel, claro, Dios con nosotros, Jesús estuvo aquí. Pero espérate un momento, es Dios. Dios, el creador del universo. Dios, el que está fuera del tiempo y del espacio. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios cerca de nosotros. Dios en la carne. Y cuando pensamos en esto, quizás nos preguntamos, ¿pero cómo? Si somos honestos, decimos, bueno, lo estás diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo es que es esto? ¿Cómo puede ser esto? Y me encanta porque la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, y nos responde esta pregunta. Y nos dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En otras palabras, siendo por naturaleza Dios. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza. La naturaleza de Dios la tenía, pero también tomó otra naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo cual me lleva a mi punto B. Jesús, el Hijo del Hombre, entró en nuestra humanidad. En otras palabras, no solamente es el Dios que está cerca, pero también entró a la humanidad. Él no dejó de ser Dios. Él se acercó tomando la naturaleza de un siervo. Y ahora, no solamente se acercó, no solamente entró nuestra humanidad,
pero también Él verdaderamente conoce lo que es ser humano. Lo que me lleva a mi próximo punto, punto C. Jesús, el Hijo del Hombre, conoce la experiencia humana. Jesús, el Hijo del Hombre, conoce la experiencia humana. Y podemos ver aquí alrededor de toda la Biblia, especialmente los evangelios, cuando vemos la vida de Jesús, nos dice Mateo 4:2 que Jesús tuvo hambre. Eso mismo que está sintiendo ahora mismo, ya que estamos llegando al almuerzo, ¿verdad? Hambre, Jesús lo sintió. Juan 4:6 dice que Jesús se fatigó, se cansó. Juan 11:35, Jesús lloró. Mateo 26:38, Jesús agonizó. Mateo 27:41-42, Jesús fue burlado. Mateo 26:74, Jesús fue negado por una de las personas más cercanas a Él. Mateo 26:48-50, Jesús fue traicionado por alguien el cual Él amaba. Isaías 53:3 nos dice que Jesús sufrió. Y es por eso que podemos sacar la conclusión de que Él, Jesús, no fingió ser humano, sino que verdaderamente se hizo hombre. Él conoció lo que es el dolor. Él conoce el dolor. Él conoce lo que es estar afligido. Él conoce lo que es ser malentendido. Él conoce lo que es sufrir. Se acercó lo suficientemente para caminar donde caminábamos, para pararse donde nos paramos y para sentir lo que sentimos. En otras palabras, Él entiende tu dolor. Él entiende tu dolor. Él entiende por lo que estás pasando. Él entiende por lo que has pasado. Pero sabes, es más, no solamente lo entiende, pero Él lo conoce. Porque Él lo experimentó. No solamente te puede decir, sí, te entiendo, pero Él lo conoce. Y por esa misma razón, porque sabes que Él lo entiende y lo conoce, entonces realmente eso me lleva a que realmente yo puedo confiar en Jesús. ¿Saben? Jesús no se hizo hombre solamente para entender nuestro dolor, aunque fue parte de. Se hizo hombre para representarnos también, para ocupar nuestro lugar y morir por nuestro pecado. Tenía que ser uno de nosotros para sustituirnos en la cruz. Ahora, la buena noticia es que esa no es toda la historia, porque si Jesús fuera solamente hombre, bueno, Él podría ocupar tu lugar, pero no pudiera vencer la muerte, ni darnos vida eterna, ni salvarnos completamente. Lo cual me lleva a mi segundo punto principal, y esto es buenas noticias, y es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y vemos acá que Pedro, cuando hace esta declaración, ¿verdad? Realmente no le está haciendo un cumplido solamente a Jesús, sino está haciendo una confesión. Y la verdad que si el título del Hijo del Hombre nos muestra que Jesús se acercó, Dios se acercó, el título del Hijo de Dios nos muestra que Dios es distinto a todos los demás. Jesús es distinto a todos los demás. Y por eso las palabras de Pedro importan. Mateo 16:16. Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y no es que simplemente está admirando a Jesús, aunque Jesús es digno de admiración. Él está identificando a Jesús. Lo está viendo por lo que realmente Él es. Que Jesús no solamente era un profeta, un maestro, un líder espiritual o una buena persona, sino que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y por eso, el hecho que Jesús es el Hijo de Dios es más que un título, es una revelación. Y cuando vemos esta revelación, ¿qué es lo que realmente revela sobre Jesús? Bueno, primero nos revela que Jesús, el Hijo de Dios, es único. Jesús, el Hijo de Dios, es único. Juan 3:16 nos dice, por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Hijo unigénito de Dios no tiene igual. Ahora quizás alguien puede hacer este comentario o preguntar, bueno, pero ¿no se les llama también a los que seguimos a Jesús hijos de Dios? Y la verdad que sí, se nos llama hijos de Dios, pero no de la misma manera que Jesús. Es más, Gálatas 4, versículos 4 y 5 nos dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos, hablando de todos nosotros, que recibimos a Jesús, adoptados como hijos. En otras palabras, Jesús no es un hijo de Dios por adopción, Él es el Hijo eterno de Dios por naturaleza. Jesús es hijo por naturaleza. Y nosotros somos hijos e hijas por adopción a través de Él. Ahora, no solamente este título nos revela que Él es único, pero también nos revela su poder. Nos dice no solamente quién es Jesús, sino también lo que Jesús puede hacer. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Jesús, el Hijo de Dios, es capaz. Jesús, el Hijo de Dios, es capaz. Y vamos a estar en el libro de Colosenses, capítulo 1. Y vamos a estar saltando del versículo 15 al 20. Vamos a leer algunos ahí. Colosenses 1. Empezamos en el 15 y dice, Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación. Pausamos ahí. ¿Qué podemos ver ahí? Que Jesús es Dios invisible hecho visible. Jesús es Dios invisible hecho visible. En palabras claras, si quieres saber cómo es Dios, puedes ver cómo es Jesús. Seguimos y saltamos a versículo 17. Él, refiriéndose a Jesús, es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. ¿Qué podemos sacar de esto? Que Jesús existía antes de toda la creación, de todo lo creado, y sostiene todo el universo. Wow, eso suena impresionante. ¿Y sabes? Y si Él puede sostener el universo, Él puede sostener tu vida. Él puede sostener a tu familia. Él puede sostener a tu matrimonio. E incluso en las situaciones más difíciles, Él es capaz. Él es capaz. Saltamos al versículo 19 y 20. Estamos en Colosenses 1. Dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con alguna de su plenitud. No, toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo algunas cosas. No, todas las cosas.
tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que Jesús salva. Jesús salva. Dáselo fuerte al Señor. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no le está dando un simple título a Jesús, sino que está confesando una realidad. Y es que Jesús es único. Jesús es divino. Jesús es capaz. Y si Él es el único que verdaderamente puede sostenerme, ayudarme y salvarme, y por eso y por esa realidad, entonces Él realmente es digno de mi vida, de toda mi vida. La correcta respuesta a la revelación de la deidad y la divinidad de Jesús es la rendición de nuestras vidas, completamente. Él es digno de mi rendición. Él es digno de tu rendición. Si Jesús es capaz de todo, entonces Jesús es digno de mi rendición, digno de mi vida. ¿Sabes? Y eso nos lleva a la maravilla de quién es Jesús. El que me conoce también es el que puede salvarme. El que se acercó también es capaz. Y para nuestra mente quizás estas verdades parecen imposibles. Plenamente hombre y plenamente Dios. Y sin embargo, en Jesús estas verdades no entran en conflicto. No se cancelan entre sí. Es más, se unen perfectamente. No es una contradicción para resolver, pero es la gloria del Evangelio de las buenas noticias de Jesucristo. Es más, me gusta dejarlo y decirlo de esta manera. Me encantaría que lo apunten. Refiriéndose a Jesús, Él permaneció siendo lo que era, Dios, y se hizo lo que no era, hombre. Él permaneció siendo lo que era, Dios, se hizo lo que no era, hombre. Tenía que ser plenamente hombre para ocupar nuestro lugar, para ocupar tu lugar, para poder llevar nuestro pecado y morir nuestra muerte. Y tenía que ser plenamente Dios para que la muerte no lo detuviera, para que la tumba no lo derrotara y la salvación por medio de Él fuera completa y final. Así que Jesús no es una cosa o la otra. Él es ambas. Como el Hijo del Hombre, se acercó lo suficiente para tomar mi lugar. Y como Hijo de Dios, es lo suficientemente poderoso para salvarme por completo. Creo que la escritura que resume todo esto de una excelente manera es la última escritura que vamos a ver. Está en Hebreos 4, versículos 14 al 16. Y realmente nos da una imagen a cómo estas dos realidades funcionan y son ciertas. Hebreos 4, del 14 al 16 nos dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia
y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Él es lo suficientemente capaz y poderoso para salvarnos y lo suficientemente cercano para entendernos. Y creo que no solamente vemos estas dos realidades unidas, pero también nos informa de cuál debería ser nuestra respuesta a la revelación de esta realidad, de esta verdad. Y es así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acercarnos a Jesús confiadamente. Eso significa que puedes venir a Jesús. Puedes venir a Jesús. Puedes venir con tu pecado, puedes venir con tu vergüenza, puedes venir con tu debilidad, puedes venir con tus preguntas, con tus dudas. Puedes venir con el peso que has estado cargando por tantos años. Puedes venir con esas necesidades que tienes escondidas. Puedes venir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabe de dolor. Él sabe de sufrimiento. Y porque Él es capaz de sostenerte aún en el momento más difícil. ¿Sabes? La pregunta que finalmente todos tenemos que responder, y honestamente hasta pensar y luchar con esa pregunta, y creo que muchos quizás simplemente no luchamos con esa pregunta, simplemente lo damos por hecho o la ignoramos o lo pateamos como una lata para responderla la próxima semana o el próximo mes. Es: ¿quién dices tú que Jesús es? Esa es la pregunta que finalmente Jesús le pregunta a sus discípulos. ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién dices que tú que es Jesús? Sabes, el día de hoy no solamente quiero que te limites a admirar a Jesús, porque claro, Él es digno de admiración. No solamente quiero que te limites a estar de acuerdo con los hechos de Jesús, porque hay muchas cosas que podemos decir, claro, es cierto. El día de hoy no quiero que te conformes con lo que dicen o te cuentan de Jesús. La pregunta es: ¿qué tú dices? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que tú dices? No tu papá, no tus abuelos, no tu esposa, no tu esposo, no tus hijos, no tu pastor, tu amigo, el que te trajo a la iglesia, tu líder. ¿Quién dices tú que Jesús es? ¿Sabes? Y lo precioso de esta pregunta es que vemos un Jesús que no nos dice: responde la pregunta y después ven a mí. Pero vemos un Jesús que dice: ven a mí. ¿Sabes? Hay una gran diferencia entre saber mucho sobre Jesús y conocer a Jesús. Estoy seguro que muchos de ustedes quizás son fans de algún equipo de deporte, algún jugador de fútbol, de básquetbol, de fútbol americano, de hockey. Y es muy diferente decir: wow, yo conozco mucho sobre Messi. Cuántos goles ha anotado, cuántos años estuvo en este equipo y cuántos años estuvo en otro equipo. Conozco mucho de LeBron James, cuántos títulos ganó, cuántas canastas hizo. Y puedes conocer mucho sobre una persona. Puedes conocer más que la gran mayoría. Pero la pregunta de hoy no es esa. La pregunta de hoy es: ¿pero conoces a Jesús? Sí, sé que conoces de Jesús. Has escuchado de Él, lo que el mundo dice. Pero conoces a Jesús personalmente, íntimamente. Es por eso que les quiero dejar con esta invitación, porque la única manera de conocer a Jesús es venir a Jesús.
Y sabes, la razón por qué venir a Jesús es posible es porque Él, Jesús, el Hijo del Hombre, se acercó. Dios con nosotros. Él murió en la cruz. Y sabes, Él entiende. Él entiende. Él entiende tu dolor. Él entiende tus dudas. Él entiende. Pero no solamente entiende, Él sabe. Él sabe. Lo que tú estás sintiendo, Él lo pasó. No sé si alguna vez te ha pasado que estás buscando un consejo para tu matrimonio o un consejo para tu negocio porque eres dueño de negocio, y viene un amigo X, soltero, no está casado, y te dice: no, brother, todo va a estar bien, no te preocupes. Y como que sientes que las palabras no cargan peso, como que le quieres decir: ¿y tú qué sabes? Pero vas a otro amigo y este amigo tiene 45 años casados, y tú le cuentas sobre tus problemas y él te dice: oh, yo sé lo que has pasado, yo entiendo exactamente por lo que estás lidiando. Y tú miras y ves su matrimonio, no ves un matrimonio perfecto, pero ves 45 años. Palabras con peso. Entonces, cuando vemos a un Jesús, no vemos a un Jesús que te dice: oh sí, haz esto, olvídate de esto. No, vemos un Jesús que entiende, porque Él lo experimentó. Un Jesús que sabe, porque Él pasó por eso. Y la buena noticia es que no solamente pasó por eso para entenderte y para que te puedas ver que Él te conoce, pero aparte Él es el único que puede sanarte. Él es el único que puede salvarte. Él es el único que te puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el único que te puede dar un gozo que no hace sentido. Él es el único que no solamente entiende y conoce tu dolor, pero es el único del cual te puede también sanar tu alma, pero más importante, darte vida eterna. Entonces, ven a Jesús. Ven a Jesús. Yo puedo pararme acá hasta las 5 de la tarde hablándoles más sobre Jesús, pero al final del día cada uno de nosotros vamos a tener que responder esa pregunta, con más información, con menos información. Al final del día mi oración es de que tengas la revelación de Jesús, para que entonces tú puedas responder esa pregunta: ¿quién dices tú que Jesús es? Y que sea simplemente más que algo que haces en un domingo, alguien del cual has escuchado, alguien del cual te han contado, pero que puedas decir: oh no, Jesús es mi Dios. Porque el Hijo del Hombre se acercó lo suficientemente para ocupar tu lugar. Y el Hijo de Dios es lo suficientemente poderoso para salvarte para siempre. Ven a Jesús, confía en Jesús y rinde tu vida a Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Oremos. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la revelación de ti, de cuánto te necesitamos, aún más de lo que podemos pensar o imaginar, Señor. Para el día de hoy te pido para que podamos luchar con esta pregunta si es necesario, pero no solos, sino contigo en tu presencia, Señor. Que nos des el corazón del rey David, Señor. Que cuando vemos esos salmos, vemos un David con problemas, con dudas, con llanto, siendo atacado, perseguido, pero contigo, de la mano de su Señor, de la mano de su Dios. Te pido, Señor, que te puedas revelar a cada uno de nosotros, Señor, personalmente, Señor.
Que no sea suficiente lo que nos dicen de ti, lo que nos cuentan de ti, pero que podamos conocerte personalmente, Señor Jesús. Porque sé que tú moriste por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que podamos sacarte de la caja y ponerte en el lugar que tú mereces, el lugar más importante, la prioridad de nuestras vidas, Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Gracias. Y oramos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a hacerlo fuerte al Señor.